Pues ya me dices, Diana, cuándo puedo empezar. Sí, ya puedes comenzar, ¿vale? Bien. Hola, buenas tardes a todos, buenos días para todos vosotros. Primeramente pediros una disculpa porque hemos cambiado la plataforma, así que estamos un poco improvisando, pero bueno, voy a hacer todo lo necesario para que saquéis lo mejor de la conferencia. Hoy es una conferencia muy especial porque toca un tema trascendental, muy importante, no solo para vosotros estudiantes, sino también para vuestro futuro, tanto personal y profesional. Hoy vamos a ver la importancia de la inteligencia, pero visto desde la neurociencia. Así que, otra disculpa. Diana, si te parece, vamos a cambiar de imagen. Bien, pues primeramente vamos a ver qué es la neurociencia. Bien, si queréis indagar un poquito más al respecto, podéis encontrar una serie bastante amplia de conocimientos sobre la neurociencia, pero ahora vamos a hacer un repasito rápido para ver lo que es la neurociencia, que es una serie de ciencias puestas a disposición de funcionamiento y la estructura del cerebro. ¿Bien? Como podéis ver la imagen abajo a la derecha, es el doctor Santiago Ramón y Cajal, que es el padre de la neurociencia tal como la conocemos hoy en día, que de hecho en 1918 tuvo el premio Nobel de medicina y de fisiología con respecto al descubrimiento del sistema nervioso. Bien. Como vimos, el sistema nervioso, en las demás Open Class y Masterclass, el sistema nervioso refleja a través de las redes neuronales y el sistema nervioso nuestras conductas. ¿Bien? Cuando se habla de neurociencia, como os acabamos de ver, hablamos de ciencias. ¿Bien? Y hay una serie de ciencias que componen la neurociencia para entender la estructura y el funcionamiento de cerebros. Entonces, primeramente, hay una serie de ciencias que son las humanas, que es la filosofía, la educación, la estética, la geografía, la historia, la psicología, la antropología y jurídica. Luego está compuesta por ciencias naturales, la biología, la física, la química, la geología, la astronomía. Luego están las ciencias sociales, como derecho, economía, sociología, y luego las ciencias formales, la lógica, matemáticas, estadística, teoría de sistemas. Entonces, esas ciencias puestas a disposición son para entender, descifrar lo que esconde el sistema nervioso y con ello las enfermedades neurodegenerativas, los trastornos mentales a través del sistema nervioso. Como os acabo de decir, la conducta de todas las personas vienen regidas, vienen plasmada en las conexiones a lo largo y ancho del sistema nervioso. Bien, es muy importante entender cuando se habla de neuro que es del sistema nervioso. Entonces, cuando se habla de neurociencia, la serie, pues se puede hablar, por ejemplo, de neurofisiología, de neuroanatomía, neuropsiquiatría, neuropsicología, neurofilosofía, neurogenética, neuroantropología, neurotecnología, neurofarmacología, neurosociología, neurocirugía, neuroastronomía, neurobiología, neurofísica, neuroquímica, neuropolítica, neuroeconomía. Y así hasta completar más ciencias para entender la estructura y el funcionamiento del cerebro desde la observación y desde el conocimiento y el estudio del sistema nervioso. Entonces preguntaréis de cómo nace la inteligencia y viene desde el cigoto, es decir, mediante la fecundación, cuando el espermatozoide
con el óvulo hace un cigoto y a partir de ahí es cuando empieza el sistema nervioso, como el cuerpo, a desarrollarse. ¿Bien? El feto tiene una indirecta hacia el mundo exterior, que es a través de la placenta, que es la puerta al exterior. Dicho de otra manera, todo lo que le sucede a la mamá, por ejemplo, si está estresada, si está nerviosa, si está inquieta, si toma alcohol, si fuma, si se droga, todo eso el niño lo va a ir mamando a través de la placenta y con eso va a ir desarrollando lo que es el sistema nervioso y con ello la inteligencia. Esa es una parte del sistema nervioso, una de las capacidades que se le llama el neurodesarrollo. Hay que saber que esa capacidad de neurodesarrollo es un proceso que dura a lo largo de toda una vida, porque hay que entender que el sistema nervioso es maleable, se puede cambiar, se puede modificar mediante las experiencias, mediante las vivencias, inclusive los traumas, y eso lo que hace es que va cambiando el sistema nervioso, va creando nuevas conexiones con otras células y así desarrollar lo que es la futura inteligencia del bebé. Pero mientras tanto, el feto, lo que está dentro de la mamá, ¿vale? La única puerta exterior que tiene la placenta de la mamá. Por eso que es una etapa de la vida sumamente importante, porque todo lo que sucede a la mamá lo va a ir mamando el feto y así desarrollando su sistema nervioso y con eso sus conductas. Bien, el bebé acaba de nacer, bien, ya no tiene la placenta como vía directa hacia el exterior, sino que ya va a estar expuesto a los estímulos del exterior, es decir, del entorno. Bien, es decir, ya no tiene la placenta, ya está expuesto el bebé directamente a los estímulos que nos azotan, bien, a través de los 5 sentidos. Bien, a la hora de recibir esos estímulos, bien, y en función de las reacciones, eso se va a establecer primeramente en las redes neuronales, es decir, del sistema nervioso, y eso va a provocar unas reacciones, unas ciertas conductas, que con la repetición de esas conductas, bien, se van a ir formando hábitos y de ahí van haciendo la inteligencia. Eso es la parte neurocientífica, es decir, cómo se van plasmando las conductas a través de la ampliación del sistema nervioso. Bien, ¿cómo funciona esta parte de los estímulos? Vamos a poner un ejemplo. Es decir, a través de los 5 sentidos, que son los estímulos. Es decir, si nosotros vemos, por ejemplo, un coche, esa información del coche va a ir directamente a la retina, que es en este caso uno de los receptores sensoriales. Esa información de la imagen se va a transducir, se va a transformar mediante 2 tipos de energía. Primeramente es energía eléctrica y la otra es química. Y esa información va a ir directamente al sistema nervioso central, ¿bien?, que es el cerebro y la médula espinal. Esa información, una vez que está transducida, bien, y pasada al cerebro y a la médula espinal, va a ir al resto del sistema nervioso que compone todo cuerpo. Bien, acordaros, hay 2 sistemas nerviosos. Bien, primero es el central, que es donde se recibe la información primeramente al cerebro y luego a la médula espinal, y luego esa información va a seguir propagándose al resto del cuerpo mediante el sistema nervioso periférico, para llegar así a todo el cuerpo y así provocar unas reacciones. Me preguntaréis por qué os cuento el tema de la neurociencia. Más que nada para entender, para tener ese conocimiento, por ejemplo, de cómo se van creando las emociones, es decir, una raíz biológica de las emociones, porque hay que tener en cuenta de que antes de las emociones hay ese proceso, bien, neural, es decir, de la neurona,
y luego está el pensamiento. Y ese pensamiento nos va a llevar a tener esas emociones y luego ya los sentimientos. ¿Por qué? Porque esa inteligencia, bien, ese conocimiento nos hace entender cómo poder intervenir o inclusive desde la prevención para saber cómo afrontar, por ejemplo, algún déficit y trastornos mentales que son los más contemporáneos, que son los de ahora, como por ejemplo es la ansiedad, como pueden ser la depresión, como pueden ser la psicosis, como puede ser el nerviosismo. Es decir, la inteligencia lo que hace, partiendo de la base de que la inteligencia es la capacidad de una persona para resolver los problemas. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a utilizar un símil que es la parte de una araña y de las emociones. Seguramente la primera vez que hayáis visto una araña, bien, esa información al ver la araña o inclusive haberla tocado os ha provocado una reacción que muchas veces suele ser de miedo, bien, o incluso de pánico. Pues esa información, esa experiencia y vivencia se ha ido almacenando, se ha ido construyendo, tejiendo una red neuronal de la cual cada vez que vemos esa araña siempre vamos a tener esa misma conducta. ¿Por qué? Porque hemos creado un bucle cerrado, se le llama también un circuito cerrado. Y eso se ha ido plasmando en la red, en la conducta y en la red neuronal. Muchas veces no sabemos qué es lo que nos pasa por esa misma razón. No sabemos si es algo emocional o si es algo del pensamiento. Entonces, esa parte del sistema nervioso que está ligada directamente a nuestra conducta, con el tiempo y la repetición, bueno, pues han ido instalando unas respuestas inclusive inconscientes, ¿bien? Porque cada vez que veremos una araña, siempre tendremos esa misma reacción, siempre se utilizará el mismo recorrido neuronal, esa misma autopista, y cada vez estaremos en el mismo bucle y tendremos esa misma reacción. Es muy importante entender esa parte del conocimiento que nos permite utilizar, en este caso, la inteligencia para salir, por ejemplo, de las fobias o de los medios a una cierta, lo que son las arañas. Bien. A partir de ahí hay unas prácticas que son muy conocidas y son muy útiles a la hora de poder salir de ese bucle, bien, de abrir, de ampliar esas redes neuronales, que es, por ejemplo, la gestión emocional. Bien. Esta gestión emocional hace que haya una modificación química. Como os comenté, cuando estamos expuestos a un cierto estímulo, hay dos tipos de informaciones, es decir, la conectividad entre neurona y neurona, que es por una parte eléctrica y por la otra es química. Bien, por eso recomiendo de visualizar otras conferencias y masterclass con respecto a neurociencia para poder profundizar los conocimientos, en este caso neurocientíficos, para entender. Hay dos maneras de, por ejemplo, de la gestión emocional o de regular esas compensaciones a la hora de pasarse la información de manera química. Uno es, por ejemplo, con la farmacología y la neurofarmacología. Y la otra es el mindfulness, que es su práctica. De hecho, ayer dimos una masterclass con respecto a las técnicas que conllevan a la práctica del vivir en el ahora y en el presente. Bien, para poder reconducir, resetear conducta desde el conocimiento y el saber qué es lo que nos pasa realmente. Bien, entonces hay dos maneras, o bien la farmacología, es decir, la farmacología es para regular las compensaciones de la información química que pasa de una célula a célula y que va tejiendo nuestro sistema nervioso. Hay que tener en cuenta que las neuronas más no comunes, pero que hay en mayor número, son las neuronas químicas.
Eso hace, o bien la farmacología, o bien la práctica de alguna técnica de mindfulness, que es la de resetear conductas y patrones mentales. Acordaros, cuando vimos el símil de la araña, y de siempre contestar en un bucle cerrado, de tener siempre la misma respuesta, inclusive inconsciente, lo que nos hace eso es salir de ese bucle, ¿bien? Para que la información que pasa de neurona a neurona pueda crearse nuevas conexiones con las neuronas que están más cerca o las que están más lejos, para poder así tejer nuevas conexiones de neurona a neurona. Esta capacidad se le llama la plasticidad cerebral, ¿bien? Que es una herramienta que tiene el sistema nervioso, bien, para ser capaz de sufrir cambios permanentes y la de adquirir nuevas habilidades. A recordar, el cerebro, así como el sistema nervioso, es maleable, se puede cambiar. Bien, ahora entramos de lleno en qué es la inteligencia. Bien, la inteligencia es la capacidad para utilizar los medios adecuados para resolver problemas. Eso nos conduce a una serie de reflexiones, de preguntas personales, para averiguar si realmente somos inteligentes o si no, más bien, si enfocamos realmente la inteligencia, si enfocamos bien, de manera eficiente y adecuada, la inteligencia. Y eso nos lleva a hacernos un montón de preguntas y de reflexiones. Por ejemplo, soy inteligente, pero no sé qué es lo que me pasa realmente. Soy inteligente, pero no tengo éxito. Soy inteligente, pero no logro tener paz mental ni una buena salud y mental. Soy inteligente, pero no logro atraer buenas relaciones interpersonales. Soy inteligente, pero no tengo empatía ni paciencia. Soy inteligente, pero estoy inquieto y tengo ansiedad. Soy inteligente, pero no logro conciliar bien el sueño. Soy inteligente, pero no encuentro el amor. Soy inteligente, pero estoy muy nervioso. Soy inteligente, pero me siento muy solo. Soy inteligente, pero no logro concentrarme. Soy inteligente, pero tengo ansiedad. Y una serie de cuestiones y de preguntas que no es que no nos hagan dudar de nuestras capacidades, pero es una lección de humildad, de saber realmente si enfocamos bien la inteligencia. Bien, hoy todo el mundo quiere ser feliz, todo el mundo quiere vivir el amor de su vida, o quieren tener éxito, o quieren tener dinero, o quieren tener reconocimiento, pero no se tiene. Bien, y entonces muchas veces entramos en bucles cerrados, como acabamos de ver, bien, con respuestas inconscientes y repetitivas del por qué, y eso nos hace estar más nerviosos, más inquietos, a trabajar mucho más, a no prestar atención a los pequeños placeres de la vida, porque está centrado en tener nuestras ambiciones o nuestra vida solucionada o nuestra casa, que no estamos pendientes en el aquí y en el ahora y de vivir tranquilo. Bien, todos tenemos ambiciones, queremos ser alguien, pero no lo logramos. ¿Por qué? Porque estamos muy nerviosos, porque estamos muy angustiados, estamos sobreestimulados constantemente por el uso indebido o desproporcionado de las redes sociales, del TikTok, del Facebook, de los videojuegos, y todo lo que hace eso es colapsar nuestro sistema nervioso. Eso nos lleva otra vez a hablar de neurociencia y del sistema nervioso. Bien, por eso que es muy importante el conocimiento, reconocer, aprender los mecanismos científicos, neurofisiológicos, neurobiológicos, para entender la raíz de las cosas, para utilizar esos conocimientos y utilizarlos con inteligencia, por ejemplo, para vivir mejor, para vivir con más tranquilidad, para vivir con más paz mental y tener un equilibrio emocional. Es decir, ni estados de ánimos eufóricos o tener estados de ánimos de bajón. Toda la inteligencia nos conduce a eso. Hay que tener en cuenta
hay un neurocientífico de biología molecular, que de hecho es el padre de un proyecto Brain, en la época que lo hizo con Obama, bien, que es el Rafael Yuste, que dice, el conocimiento hace libre, y es verdad, porque teniendo conocimiento, bien, vamos a saber qué medidas tomar con inteligencia para solucionar los problemas y sobre todo conservar lo que es nuestra salud, que es el bien más preciado. Hay que tener en cuenta que la conducta viene regida por, uno, los genes y dos, por el entorno. Por mucha espiritualidad, por muchas cosas que queremos entender, viene regido por esas dos cosas. No hay de otra. La genética, la que te ha tocado por los padres, que a su vez de tus abuelos, a su vez de tus bisabuelos, y así desde la época de los neandertales. Tenemos el mismo ADN, el mismo genoma, es decir, tenemos la misma impronta de nuestros antepasados, ¿bien? Y luego el entorno, todo lo que hay alrededor que nos afecta directamente, como lo vimos antes, el proceso neurofisiológico a la hora de captar a través de los receptores sensoriales lo que sucede en el entorno a través de los 5 sentidos, y todo eso lo vamos procesando, o bien o mal. Y ahí es donde entra la inteligencia. Bien. Eso nos conduce directamente a la teoría de las inteligencias múltiples, ¿vale? Tiene muchas críticas porque al parecer está considerada y avalada por la neurociencia la teoría de las inteligencias múltiples del psicólogo Howard Gardner, que dice que cada persona dispone de 8 inteligencias distintas a la cual se pueden todas desarrollar y mejorar. La pega que tiene de esto, aparte de que no son inteligencias, sino capacidades, Howard Gardner piensa y afirma de que cada una de las inteligencias está en bloque colocada en ciertas partes del cerebro. Bien, por ejemplo, la inteligencia intrapersonal, que es la de uno, que al parecer y según él está en el lóbulo frontal, como la inteligencia lingüística verbal, que está en el lóbulo occipital, es decir, la parte de atrás, o la inteligencia naturalista, que está en el lóbulo temporal. De ahí las críticas, porque no está reconocida neurocientíficamente hablando por no estar como tipo en bloques cada inteligencia. Es decir, que el cerebro está conectado por todas las partes y no hay una localización específica de cada inteligencia. De ahí su crítica. Pero vamos a hablar de esa teoría de las inteligencias, más bien de las capacidades a las cuales podemos mejorar y desde el conocimiento utilizar esa inteligencia con cabeza, sobre todo para vivir mejor. Que esa es la cuestión. ¿Ven? Cuando hablamos de inteligencia emocional, vamos a hablar de las dos inteligencias primeras, que es la primera, que es la inteligencia intrapersonal, ¿vale? Y la inteligencia interpersonal. La inteligencia intrapersonal es la capacidad de conocerse a sí mismo. Sus características son, por ejemplo, la reflexión, el hecho de planificar, de soñar, de imaginar, de pensar, de evaluar. Pero nos quedamos con la esencia, que es la capacidad de autoconocerse. Por eso que la neurociencia cada vez está más cerca de entender realmente qué es lo que nos pasa. Por eso que a nivel personal hay que tener esa inteligencia desarrollada para saber qué nos pasa. Es decir, si tengo depresión, ¿qué me va a hacer la depresión? Bueno, pues vamos a entender con la inteligencia cuál es la raíz de la depresión o de la ansiedad, y a partir de ahí ir utilizando esos conocimientos del por qué, cuál es la raíz, de indagar, de ir a lo más profundo de uno mismo como tipo casi de psicoanálisis para entender la raíz de nuestro sufrimiento, o inclusive por qué sentimos envidia o tenemos celos, bien, y a partir de ahí es entender, remontar hasta la raíz, inclusive
utilizar el diccionario para saber qué es realmente la envidia, para a partir de ahí construir bien y quitarnos lo que es, por ejemplo, el narcisismo, ¿vale? Y trabajar con el conocimiento, recaudar conocimiento para lograr convertirse en una persona humilde. ¿Bien? Y luego está la inteligencia interpersonal, que es la capacidad para conocer y comprender a los demás. Sus características es la de intercambiar, relacionarse, comunicar, organizar, observar, empatizar. Entonces, la pregunta y la inteligencia te hace reflexionar del por qué no tengo buenas amistades, del por qué me cuesta tanto hacer amigos, ¿vale? Ahí es donde entra en juego la inteligencia, es decir, resolver algún problema que tenemos, bien, para darle las soluciones. Y la mejor manera es el conocimiento, entender por qué nos cuesta hacer amigos, entender por qué no hablo con las demás personas o con los familiares. Bien, es muy importante remontar a eso mediante el conocimiento, bien, para poder entender, primeramente, qué es lo que nos pasa y dos, por qué fallamos a la hora de entablar conversaciones con las personas del entorno. Estas son las inteligencias, ¿bien? Que es la intrapersonal y la inteligencia interpersonal. Y las dos juntas es la inteligencia emocional, ¿bien? Porque hay que entender de que el cerebro y el ser humano de por sí es un ser social. ¿Bien? Entonces, por algún motivo nos cuesta tanto hacer amistades o relacionarnos, porque en el futuro, para crear conexiones, es muy importante esa parte, las recomendaciones. ¿Bien? Conocer a uno, porque esa persona te va a conducir a conocer a otra persona y es muy probable que te salgan trabajos, inclusive ventas, pues puede ser también mediante la interrelación con las demás personas. La inteligencia intrapersonal hace que uno averigüe realmente qué es lo que pasa, ¿vale? Que por qué no tengo seguridad de mí mismo, por qué actúo de esta manera, por qué me cuesta tanto concentrarme, estar atento, por qué vivo en el pasado, en el futuro, por qué pienso demasiado mal, por qué se repiten, no soy dueño de lo que pienso, por qué no logro desconectar. Y eso tiene una raíz directamente a lo que acabamos de ver, que es la neurociencia y cómo se van construyendo las conductas a través de las redes neuronales que vamos repitiendo y creando así al filo de los años. De lo mismo, la inteligencia interpersonal, como vimos, el ser humano de por sí es social. Entonces, si tenemos un problema y desde la humildad reconocer que tenemos un problema, por ejemplo, para relacionarse, pues hay que buscar conocimiento para entender cómo hacer, por ejemplo, nuevas amistades. Y luego el conocimiento es llevarlo a la práctica. Vuelvo a la frase de Rafael Yuste, el neurocientífico, que dice, el conocimiento hace libre. Y nosotros le añadimos, y en su práctica, felicidad inteligente. Si le pones una solución a un problema que tienes, al final te vas quitando problemas y vas viviendo mucho más, con menos cargas, vas a vivir con más tranquilidad, con paz mental, porque si no el cerebro no para, no descansa y sigue trabajando, tanto para bien o como para mal. Y tenéis que tener en cuenta, es muy importante, de que el cerebro o lo controlas tú o lo gestionas o te va a controlar él a ti y te va a llevar donde le dé la gana. Por eso es muy importante autoconocerse, tener un grado, desarrollar la inteligencia intrapersonal para darse cuenta de eso y sobre todo, gracias al conocimiento, en este caso de la neurociencia, saber cómo intervenir en casos de deficientes actuaciones, de déficit y trastornos mentales. Podéis indagar, hay unos principales autores que hablan sobre la teoría de las inteligencias no múltiples, en este caso de la inteligencia emocional,
de los padres ha sido Peter Salovey, psicólogo, y John Mayer, psicólogo. Bien, esos son los padres, como quien dice, de la inteligencia emocional, aunque el más conocido ha sido Daniel Goleman. Bien, pero luego podéis también encontrar Barr, On, o también, como estamos viendo, Howard Gardner. Luego hablamos de inteligencia incorporal. Esa inteligencia, bien, vamos a enfocar a esa inteligencia de, por ejemplo, ¿por qué estoy gordo? ¿Vale? O ¿por qué no tengo flexibilidad? O ¿por qué me cuesta tanto levantarme? Bien, esa inteligencia es lo que te hace solucionar ese problema de por qué ansiedad, o por qué tengo problemas de espaldas, o por qué tengo dolores musculares. Esa es la inteligencia. Y esa inteligencia corporal es el dominio de la expresión corporal. Sus características es, por ejemplo, bailar, hacer teatro, escenificar, el deporte, coordinar, equilibrar. ¿Bien? A la hora de desarrollar esa inteligencia, la corporal, sinestésica, lo que nos hace es trabajar, enfocar esa inteligencia para tener equilibrio, para tener una cierta armonía y unión entre cuerpo y mente, trabajar esa flexibilidad, la velocidad. Tienes que entender de que es muy importante, eres como respiras. Bien, podéis encontrar más conferencias y open class al respecto a las técnicas de mindfulness, y una de ellas es aprender a respirar. Bien, luego también mirar la comunicación no verbal, los tipos de sonrisas o sentirse agradecido. Bien, nunca os habéis planteado del por qué no atraigo miradas. Por ejemplo, quizás tenga no tenga flexibilidad o no tenga un bonito cuerpo, simplemente por la postura que tenemos, o tenemos la espalda un poco encorvada. Bien, de ahí es la inteligencia, resolver los problemas que tengo, por ejemplo, con mi cuerpo. Eso nos lleva a la otra inteligencia, que es la inteligencia musical, que es la sensibilidad especial para la música. Sus características son el cantar, escuchar, silbar, tararear, bailar, componer. ¿Bien? Quizás, seguramente que la gente no os preste atención, bien, no es porque no es interesante lo que llegáis, pero más bien es muy importante esa regla. Hay que escuchar y de manera activa a las personas. Muchas veces estamos más pendientes de lo que vamos a decir que realmente escuchamos de manera atenta a la persona. Con ello nos lleva a esa regla. Hay que utilizar el 90% de escucha activa y se habla solamente un 10%, pero ese 10% es de manera eficiente. Tienes que entender, cuando hablas o cuando das una conferencia o una charla o un discurso, tienes que recordar que eres el jefe de orquesta, y la inteligencia musical es lo que te va a hacer crear interés en la manera de cómo hablas, en los tempos, los timing que vas utilizando, inclusive los silencios. Bien, es a la hora de expresarse, de crear interés, de llevar a cabo unos discursos melodiosos y de provocar silencio. Es como yo, por ejemplo, si hablaría de manera monocordo, sin entonaciones ni graves o bajas, ya estaría seguramente aburrido, ¿vale? Por eso es muy, ¿veis cómo lo estoy haciendo? Es decir, en palabras hay que elevar la voz y marcarlas, ¿vale? Para que no sea un discurso aburrido. Entonces, podéis visualizar algunas personalidades que hablan muy bien discursos y sobre todo atraen y llaman la atención, pero sobre todo se sienten escuchados. Podéis, por ejemplo, yo suelo citar siempre Barack Obama a la manera de expresarse, de hablar, bien, y cómo lo hace y cómo sus discursos calan en las cabezas de las personas. Luego tenemos la inteligencia matemática. Si bien antes vimos la inteligencia emocional, su antónimo es la inteligencia matemática.
Partimos de la base de que el cerebro es lógico, utiliza la lógica y el raciocinio. Bien, la emoción es todo lo contrario a la inteligencia emocional. Bien, hay que saber que el 90% de las decisiones que tomamos son inconscientes. Bien, es un dato muy importante a tener en cuenta porque la gran mayoría de las decisiones que tomamos no es ni a sangre fría o cuando la mente está en calma o tranquila, sino mediante la emoción, y es el principal o de los principales errores que cometemos. Cuando se habla de inteligencia matemática, que es la sensibilidad especial para analizar y razonar. Sus características son, por ejemplo, experimentar, razonar, procesar, analizar, observar, solucionar, es decir, encontrar soluciones. Bien, como vimos, la inteligencia emocional es el antónimo de la inteligencia emocional, que es el uso del razonamiento. Nos sirve sobre todo para la resolución de problemas. Tiene que ver con los números, las finanzas, la productividad, la lógica, la estrategia, cómo marcarse pautas o inclusive ambiciones que sean realmente plausibles, ¿vale? Más que nada para evitar la frustración. Nos sirve también para medir los resultados, para organizar, para planificar con el uso de las estadísticas y de las probabilidades. Por ejemplo, si tenemos problemas para la resolución de problemas, entender el problema que tenemos, ¿vale? Eso nos va a permitir adquirir, buscar el conocimiento necesario para poder encontrar la vía o el camino que nos va a ayudar a la resolución de problemas. Es enfocar esa inteligencia mediante la búsqueda del conocimiento pertinente que nos va a ayudar, por ejemplo, a establecer estrategias plausibles, ¿bien? O metas. Por ejemplo, unas metas que sean plausibles, ¿bien? Es decir, que la imaginación, que nada es imposible, pero también hay que tocar tierra. Y eso es lo que te da la inteligencia matemática. Una pregunta muy simple. Si te mejoras a ti mismo, ¿tú crees que mejorarían tus resultados? Eso nos lleva a la inteligencia visual espacial. La inteligencia visual espacial es la capacidad de pensar en 3 dimensiones, la de realizar imágenes mentales, percibir visual y espacialmente lo que nos rodea, a la hora de, por ejemplo, orientarse, también nos ayuda. Estudiantes que aprenden con gráficos, esquemas, cuadros, mapas mentales, conceptuales. Esa inteligencia, por ejemplo, si tenéis un problema de creatividad o de imaginación, el indagar información pertinente, buscar los conocimientos adecuados nos va a permitir ampliar la imaginación, fomentar, estimular la creatividad, la genialidad, de acercarnos a los sueños mediante la visualización creativa. Bien, esa parte es fundamental. Ya dijo Einstein que es más importante la imaginación, en este caso incluso, que la inteligencia. Bien, entonces si tenéis problemas de creatividad, de imaginación, cuando empecéis a indagar, a buscar información sobre ello, conocimientos, bien, sobre, por ejemplo, filósofos o psicólogos o neurocientíficos, una de las maneras para ampliar, estimular esa imaginación es hallar la paz interior, la calma, es decir, tener el cerebro tranquilo. Hay que entender que el cerebro funciona mucho mejor, es mucho más eficiente, tranquilo, cuando tiene un aporte constante de oxígeno mediante la respiración o simplemente cuando no está sin hacer absolutamente nada. Porque volvemos al tema del uso indebido de las redes sociales, de las tecnologías, como tenemos el cerebro
tan sobreestimulado y durante tanto tiempo que no tiene tiempo de procesar toda esa ingente información que tiene, está colapsado. Entonces es imposible de que tengamos creatividad, que tengamos imaginación, que tengamos esa visualización, esa visión para poder, por ejemplo, innovar. De ahí es enfocar esa inteligencia para solucionar el problema que tengamos. Luego está la inteligencia naturalista. Como decía Bruce Lee, sé agua, fluye. Pues tiene toda la razón, porque cuando tenemos algún problema, alguna preocupación, enseguida nos atorramos, porque pensamos, nos viene de repente un pensamiento de esa preocupación y si le damos más bombo a ese pensamiento va a surgir un segundo pensamiento y un tercero y un cuarto y así sucede una avalancha de pensamientos y esos pensamientos, si son negativos, pues nuestro estado de ánimo va a caer en picado. De lo mismo, si son pensamientos positivos, vamos a ir a la euforia. Y muchas veces pues tenemos un vaivén, un balanceo del estado de ánimo y eso no es aconsejable ni es bueno. La inteligencia naturalista es la capacidad para entender el mundo natural. Sus características son el clasificar, el percibir, el captar, observar, coleccionar, experimentar. Lo que hace eso, esa inteligencia, es, por ejemplo, si os falta una motivación, un sentido de vida, lo que hace esa inteligencia naturalista, estando, por ejemplo, en el campo, es ver ante las mayores desgracias que le puede pasar a la naturaleza, siempre sale a flote y sale de nuevo, florece de nuevo. Es como seguramente habréis visto una planta que sale desde dentro de una piedra, pues es exactamente lo mismo. Tener un sentido de vida tal como tiene la naturaleza, pero a nivel personal. Entonces, vuelvo a insistir, mediante el conocimiento pertinente, el indagar, ¿vale? Cómo hallar un sentido de vida, bien, pues con ese conocimiento, bien, con la inteligencia nos va a llevar a encontrar un sentido de vida. Por eso insisto mucho de si realmente enfocamos bien la inteligencia. Y luego vamos a la inteligencia lingüística verbal. Su capacidad especial es la de saber comunicarse. Tiene también una relación directa con la inteligencia interpersonal, que es con el entorno. Bien, sus características son pensar, narrar, improvisar, leer, hablar, memorizar y expresarse, saber cómo expresarse, tener un vocabulario amplio, saber de muchos temas distintos, de temas de conversaciones, mediante de saber, de tener muchos intereses para poder saber hablar y tener una cultura general bien amplia. Y sobre todo, en el caso de, como vimos ahora, de la inteligencia naturalista, en el caso de buscar un sentido de vida, esa inteligencia al trabajar nos va a permitir poner el enfoque en el problema, en este caso de tener falta de un sentido de vida y esa inteligencia al desarrollo, nos va a conducir a qué tipo de libros leer, qué tipo de artículos leer, bien, para así poder desarrollar en conocimientos y agudizar la inteligencia para poder resolver cualquier tipo de problema. Es una de las inteligencias más importantes, bien, para saber qué información buscar. Es, por ejemplo, si no tenemos mucho la inteligencia lingüística verbal desarrollada, vamos a ir a las redes sociales y vamos a hacer caso de cualquier tipo de información de que nos vendan. Pueden ser pueden ser información que no está contrastada. Bien, eso es lo que nos permite esa inteligencia lingüística verbal. Es un conocimiento multidisciplinar, tener esa oportunidad de poder desarrollar cada una de las inteligencias que hemos visto mediante el conocimiento. Esa inteligencia nos permite la reflexión,
la comunicación verbal, saber cómo y con quién comunicarse con la comunicación asertiva. Es el arte de la oratoria, de la asertividad, de fidelizar, por ejemplo, los clientes, la expresión verbal y hacer buenas preguntas. Bien. Y aquí, para terminar la masterclass, bien, aquí es un libro que acabo de editar. De hecho, he estado en la feria de abril mostrando mi libro, que es El libro inteligente, que es una novena propuesta a nivel mundial de inteligencia múltiple. Es la novena inteligencia junto a la teoría de las inteligencias múltiples, de las 8 inteligencias del psicólogo Howard Gardner. En su esencia es el uso simultáneo de esas 8 inteligencias. ¿Bien? Y eso es posible hoy en día gracias a la ciencia, gracias a la neuroplasticidad, gracias a la unión, a la creación, bien, de unas redes neuronales que nos permite utilizar ambas, bueno, en este caso las 8 capacidades distintas para poder mejorar lo que es la inteligencia. Bien, si os parece, vamos a hacer un breve resumen porque nos queda poquito tiempo. Disculparme otra vez por el retraso que hemos tenido. Y para que os hagáis una idea, tenéis que entender de que la inteligencia lo que hace, aparte de resolver los problemas que vamos teniendo desde amplias capacidades, de amplias facetas que permite la inteligencia, bueno, la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, pero como vimos no está reconocida esa teoría neurocientíficamente hablando, por no encontrar un sitio específico de cada inteligencia en el cerebro, como que estén repartidas y tienen conexiones. Como podéis entender y averiguar, se complementan entre ellas, ¿vale? Todas las inteligencias se complementan para hallar unas soluciones a nuestros problemas de manera más inteligente. ¿Bien? Las mejores decisiones se toman, y no lo dudéis, uno es vivir sin prisas, desde la paz mental y sobre todo la tranquilidad mental. Esas 3 partes son las que te van, aparte de hacerte cambiar la vida, es tomarte la vida con más tranquilidad. ¿Bien? Eso se permite mejorar lo que es la empatía, ¿bien? La humildad, la paciencia, ¿vale? Y sobre todo la seguridad en sí misma, en sí mismo. Tener conciencia de que tarde o temprano todo lo que queremos, anhelamos, bien, llega, pero hay que darse el tiempo, no hay que vivir con prisa. Vivimos en la sociedad de las prisas, del clic, bien, y eso nos lleva a que nuestro cerebro nos controle, nos gestione, en vez de uno controle su cabeza y su mente. Y una de las mejores maneras a nivel inteligencia es entender la esencia de las cosas, entender el porqué, entenderse a sí mismo. Por eso hablamos de la inteligencia intrapersonal, que para mí es de las más importantes, por no decir la más importante, para tener una gestión eficiente del propio cerebro, para que no nos lleve a donde él quiere, ¿vale? Es decir, hoy en día, como os comenté, pues estamos tan sobreestimulados, tenemos nuestros receptores sensoriales en nuestros 5 sentidos colapsados, están todo el día recibiendo información a través del teléfono, a través de las redes sociales, del TikTok, del Facebook, de los videojuegos, y lo que hace es que no demos el descanso necesario que tiene el cerebro, ¿vale? De ahí es muy importante entender, utilizar esa inteligencia, enfocarla para vivir mejor, aprender a vivir con mayor bienestar.
con mayor sosiego, ¿bien? Con mayor ecuanimidad de humor y sobre todo desarrollar los valores. Porque si nosotros vivimos en paz, si no tenemos ese rum rum constante, si sabemos cómo mejorar, utilizar ese pensamiento selectivo, bien, vamos a vivir mejor. Por eso hay que buscar ciegamente y la inteligencia te va a llevar, gracias al conocimiento, a desarrollar esa quietud mental, esa paz, esa tranquilidad que necesita tu cuerpo y sobre todo tu mente para tomar mejores decisiones. Porque si tomamos malas decisiones es como el pez que se muerde la cola. Bien, tomamos una decisión desde la impulsividad, desde la irreflexión, desde las prisas y eso va a repercutir en otros problemas. Y luego vamos a tomar otros malas decisiones y vamos a meternos en más problemas. Y al final es muy difícil salir de ellos, como vimos, ese bucle neuronal a la cual nos lleva a inconscientemente a tomar conductas o decisiones, ¿vale? De hecho, hay que tener en cuenta que los déficits mentales, tal como vimos, la ansiedad, la depresión, la psicosis, la neurosis, las fobias, son bucles cerrados, ¿vale? Siempre repetimos la misma manera. Entonces, sabiendo de que el cerebro y el sistema nervioso se pueden resetear, se pueden reconducir conductas mediante la plasticidad cerebral que permite salir de ese bucle, bien, eso nos hace vivir más tranquilo y sobre todo tener paz interior. Bien, acordaros siempre el conocimiento hace libre, porque ese conocimiento nos va a ayudar a agudizar nuestra inteligencia, por ejemplo, cuidar la salud como la prioridad número uno. Y las decisiones que tomaremos y que tomamos hoy en día siempre irán enfocados a la salud. ¿Bien? Por una parte, al principio será complicado porque ser consciente de las decisiones que tomamos y con prioridad a la salud y sobre todo a la salud mental, ¿bien? Tomaremos mejores decisiones y sobre todo viviremos tranquilo, con más paz mental. Y la inteligencia nos conduce a eso, para lograr eso, a llevar alguna técnica de mindfulness, ¿bien? Que es la atención plena, vivir en el momento, ser consciente de qué tipo de pensamientos tenemos para poder cambiar, salir de ese bucle. Porque recordaros, como os comenté, los pensamientos y la naturaleza de ellos tienen una repercusión directa sobre nuestro estado de ánimo. Y obviamente si tenemos un estado de ánimo pésimo o no muy positivo, eso se afectará en nuestra calidad de vida y sobre todo a la hora de tomar buenas decisiones. Por eso es muy importante y como regla número uno, utilizar esa inteligencia para conservar y sobre todo prevenir las enfermedades. Hay enfermedades que son genéticas, que no se puede hacer nada, pero como vimos, la conducta viene como nos comportamos, viene por la genética, que hay poco podemos hacer, todavía no se ha llegado al aval de la ciencia de que dice que con el propio pensamiento podemos modificar, podemos alterar esos genes, todavía eso no está confirmado, pero sí depende de nosotros el entorno. Cuando hablamos del entorno es las amistades que tenemos, ¿bien? Los amigos, los familiares, los compañeros de trabajo, los conocidos, las redes sociales, los videojuegos, ¿vale? Es muy importante eso, ser consciente. Por eso insisto mucho en el tema del autoconocimiento, es decir, saber qué cosas nos hacen de bien y las cosas que no nos hacen bien. Y obviamente hay las que bien. Y es el pensamiento. Hay que aprender a tener el seleccionar lo que son
los pensamientos. Bien, y eso se hace con la práctica, en este caso de alguna técnica de mindfulness, que bien puede ser, como os comenté, en la práctica del yoga, puede ser a través de la oración, puede ser a la hora de la contemplación, puede ser a través del pilates, de la meditación, ¿vale? Porque alguna de esas técnicas lo que nos hace es ser consciente de todo lo que nos pasa y el por qué. Nos da, nos da pautas, nos da respuestas, bien, de por qué tengo algún tipo de pensamientos o tengo alguna cierta emoción, es decir, es indagar por dentro de las profundidades para, uno, ser consciente de lo que nos pasa y luego la siguiente parte es trabajar con el conocimiento, bien, en este caso de que uno puede y es capaz de reconducir conductas ineficientes en eficiente. Y casi todo, aparte a nivel molecular o de las células, bien, vamos a ir a lo más práctico, es de poder y ser consciente de poder reconducir esas conductas. No sé si tenemos acceso a la ronda de preguntas. Vamos a intentar. Es que hoy estamos teniendo muchos problemas con... Ah, bueno, sí. Hola, buenas, desde Uruguay. Bueno, pediros mil disculpas porque hemos tenido problemas en este ámbito de poder compartir las imágenes. Ya sé que muchas veces me habéis hablado que no correspondían con las imágenes, pero bueno, yo creo que se ha entendido bastante bien. Me gusta ir al grano. Buenas desde Venezuela, de Colombia. Bueno, para pediros una disculpa, vuelvo a recomendar que visualicéis porque las demás Masterclass y Open Class están muy bien. Hoy ha sido un día que hemos improvisado, ¿vale? Y podéis indagar más al respecto, tanto a la inteligencia de manera separada, tanto de la neurociencia, tanto de las técnicas, perdón, de mindfulness, derivado personal, también académico, donde encontraréis un montón de tips de conocimiento para mejorar vuestra atención, para mejorar vuestra concentración, bien, la retención también, y todo eso viene relacionados con el sistema nervioso. Por eso el tema de la neurociencia, que de hecho os recomiendo para los que no están en el máster, que os apuntéis en ese máster, que recomendéis a vuestros amigos, a compañeros, a familiares. No solamente este máster va enfocado a la neuroeducación y más bien en la educación, sino también y a modo de complemento para aprender a obtener los conocimientos empíricos, entender los procesos que nos va sucediendo y que nos llevan a tener y a vivir la vida que tenemos. Y siempre, o casi siempre, del grado de dolencia o de trauma, si es leve, es posible cambiar de vida y sobre todo resetear y modificar dentro del sistema nervioso, bien, para poder reconducir los comportamientos y conductas ineficientes para que sean eficientes y sobre todo que vivamos mucho mejor, bien. Tenéis que aprender a hacer unos parones cuando realmente sintáis que estáis nerviosos o estáis inquietos o que no podéis parar. Es importante, mediante la repetición hasta crear un hábito, parar a respirar, hacer unos estiramientos para poder aportar ese oxígeno que necesita el cerebro para poder trabajar de manera más eficiente y sobre todo sea más un aliado. ¿Bien? Y nunca, nunca lo olvidéis. ¿Bien? El cerebro o lo controlas tú o lo gestionas tú o te controlará él y te llevará
suele ser a un sitio no muy bonito. Muchas gracias por todos, que tengáis una excelente tarde. Nuevamente os pido disculpas por este contratiempo y seguimos hablando, ¿vale? Que tengáis un buen día. Adiós a todos, gracias.